Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liba a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos su mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Espacio TV en su programa Con la Biblia en la mano. Recordemos que estamos meditando el 9º curso del cristiano en la vida social. Esta vez vamos a meditar lo que es el 6º curso, que se llama Los cambios históricos de 1989. Sí. Bien, sí, es el sexto capítulo ya, sexto y séptimo capítulo de esta parte de cristiano en la vida social que estamos reflexionando con la encíclica Renorum Novarum del Papa León XIII, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a continuar un poquito para culminar en esta parte de lo que nos dice, lo que nos enseña la Rerum Novarum, ¿sí? Cuestión de los trabajadores y de todo. Pero antes vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre debemos hacer una pequeña oración para que nosotros tengamos esa disposición y que Dios nos ilumine. Y decimos: Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. Bien. Muy bien, entonces comenzamos un poquito hablando de las causas, por ejemplo, de esos cambios que se están viendo, que se han vivido, como nos explica el Papa, en estos tiempos, en aquellos tiempos y en estos tiempos. Fíjense lo curioso, como que encuadra perfectamente, no pasa de moda, ¿sí? Y podemos ir partiendo ahorita de esta situación tan importante que estamos viviendo a nivel mundial, con esas guerras, con esos conflictos tan peligrosos que están pasando. Mucha gente está muriendo, mucha gente tiene hambre, mucha gente tiene enfermedad, está herida. ¿Y qué falta ahí? Falta la dignidad del ser humano en comprender a su otro hermano. Si el hombre no comprende a su hermano, no puede ser hermano. Y a veces esa acción, pues, del maligno, ¿verdad?, que no lo deja pensar, no lo deja razonar. Entonces, a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, pero podemos ver cómo los cambios, ahorita vamos a irlo explicando, se están viviendo, pero ya desde antes estaba una voz, una alto. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Desde hace muchos años, ¿verdad? Por eso, pues, vamos a ver aquí las causas del cambio. A ver, don Manuel. Sí, dice, como decía usted, partiendo de la situación mundial apenas descrita y ya expuesta con amplitud en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, se comprende el alcance inesperado y prometedor de los acontecimientos ocurridos en los últimos años. Su culminación es ciertamente lo ocurrido el año 1989 en los países de Europa Central y Oriental, pero abarcan un arco de tiempo y un horizonte geográfico más amplios. A lo largo de los años,
80 van cayendo poco a poco en algunos países de América Latina e incluso de África y de Asia. Ciertos regímenes dictatoriales y opresores. La Iglesia ha afirmado con sencillez y energía que todo hombre lleva dentro de sí la imagen de Dios y por tanto merece respeto. ¿Verdad? Sí, van cambiando los tiempos y estamos viendo estas situaciones, ¿verdad? Realmente, como nos dice el Papa León XIII, caen algunos gobiernos en un régimen dictatorial, ¿verdad? Es decir, opresor. ¿Por qué? Porque no se respeta la dignidad del ser humano. ¿Sí? El ser humano, por ser creación de Dios, en cualquier tiempo, sigue siendo hijo de Dios, es creación de Dios. Y tiene una dignidad que se tiene que respetar. Pero muchas veces los gobiernos, ¿sí?, imponen, ¿verdad?, porque tienen el poder, y pues desafortunadamente pues caen en esas dictaduras que tenemos ahorita, ¿verdad? Y nos dice aquí, por ejemplo, en esas causas de cambio, pues no solo aquí en América Latina, que digamos Venezuela, Cuba, Nicaragua, no, también en Asia, también en África, si no se diga la República del Congo, la República de Sudán. Entonces, tenemos mucho que entender que el hombre a veces es el mismo lobo del hombre. ¿Por qué? Porque no respeta la dignidad de cada persona, de cada ser humano. Entonces es importante que nosotros entendamos esas causas de cambio, por la parte económica, política y social y lo que ustedes quieran, pero sobre todo, ¿sí?, que llevamos dentro, como dice ahí, lleva dentro de sí la imagen de Dios, y por tanto cada ser humano merece respeto. Fíjense qué hermoso y qué bonito nos habla el Papa León XIII. Pero vamos a seguir. El factor decisivo que ha puesto en marcha los cambios es sin duda alguna la violación de los derechos del trabajador. No se puede olvidar que la crisis fundamental da comienzo con las grandes revueltas habidas en Polonia en nombre de la solidaridad. Fíjense bien, solidaridad significa ayudar a uno al otro, o sea, ayudarse mutuamente, ser solidario con aquel que no tiene, con aquel que está sufriendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice aquí que sin duda dice, es una de las violaciones que no se han respetado al trabajador. Tú trabajas y yo gano, tú trabajas y yo gano, te pago, pero yo gano. O sea, no me interesa lo que hagas o no hagas. ¿Sí? El empresario no se mete a ver la situación del empleado, su vida social, su vida familiar, su vida económica, su vida espiritual. No me interesa, eres materia prima, trabaja, te pago y se acabó. Entonces todo eso va construyendo que los derechos del trabajador pues se violen, ¿no? Por eso dice, bueno, da comienzo a algunas grandes manifestaciones, ¿verdad? Uh-huh. Y dice aquí, en Polonia, por ejemplo, en nombre de la solidaridad, ¿sí?, en Polonia, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad?, ver ese país tan hermoso de Polonia, ¿verdad?, que después de la Segunda Guerra Mundial cayó en un comunismo tremendo y que al final fue derrotado, expulsado el comunismo, ¿sí?, gracias a su santidad San Juan Pablo II, y que vemos ahorita cómo pues ha sido invadido en estos tiempos otra vez por regímenes autoritarios, ¿no? Pero vamos a ver, a seguir continuando con esto. Son las muchedumbres de los trabajadores las que desautorizan la ideología.
a través de una lucha pacífica que emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia. Mientras el marxismo consideraba que era posible darle solución por medio del choque violento. Sí, el marxismo siempre ha sido una cosa autoritaria también, ¿no? Supresora del género humano, de los trabajadores, de las familias, ¿sí? Son ideologías, ni siquiera son políticas estables, sino esa conveniencia, ¿sí? Pero vamos a ver. Ojalá los hombres aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases en las controversias internas, así como a la guerra en las internacionales. Sí, esas luchas internas o luchas de países, los que están al frente a un mandato deben de analizar y de entender que es necesario aplicar el entendimiento del pueblo, no lo que ellos digan. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen esas manifestaciones precisamente porque quien está al frente o al mando, ¿verdad?, de una república, no está respetando los derechos de las personas, de los trabajadores, de los niños, de nadie, mucho menos de la familia. Por eso estamos diciendo que estos cambios históricos que está habiendo ahorita, sí, hablamos de 1989, pero realmente estamos ya en el 2025 y sigue igual. ¿Por qué? Porque no hay el respeto a la dignidad de la persona, ¿sí? Si nosotros vemos los medios de comunicación, pues pura ideologías. Dicen, por ejemplo, ahorita que el mes de junio, que el mes del orgullo LGTB, ¿verdad? Si el mes de junio es del Sagrado Corazón de Jesús, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Por qué los medios de comunicación se abalanzan como lobos, ¿sí?, a destruir la mente, los pensamientos de los jóvenes, de los niños? ¿Sí? Porque no nomás son los adultos, sino que contaminan más. Ahí la importancia, ¿sí?, la importancia de que nosotros tengamos conciencia de los valores y la educación de nuestros hijos. Pero vamos a continuar. Vamos a ver las ineficacias del sistema económico. El segundo factor de crisis es, en verdad, la ineficiencia del sistema económico, consecuencia de la violación de los derechos humanos a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector de la economía. A este aspecto hay que asociar en un segundo momento la dimensión cultural y la nacional. No es posible comprender al hombre considerándolo unilateralmente a partir del sector de la economía. Fíjense bien. Bueno, y vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos, ¿eh? Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Bien, entonces estamos pues revisando esta parte de la insuficiencia del sistema económico. Por eso dice que a veces el hombre se le comprende de una manera más exhaustiva si es visto en la esfera de la cultura a través de la lengua. Es decir,
la insuficiencia del sistema económico, ¿verdad? No más ve la parte económica, pero no ve todas las otras realidades que se están viendo en la cultura, en la música, en el arte, en tantas cosas que hay, ¿verdad? Las tradiciones de cada pueblo, sino que ese sistema económico, sí, que desde antes lo estaba anunciando el Papa, ¿verdad? Grande del misterio de Dios, ¿sí? Entonces, eso no se ve en el sistema económico, por eso es insuficiente. Por eso yo, por ejemplo, en alguno de los programas pasados, ¿verdad?, había comentado y dicho que afortunadamente y gracias a Dios, por ejemplo, en Guadalajara existen unas 6, 7 empresas que manejan muchísima gente y se les da el tiempo suficiente de reflexión espiritual, de retiros, ¿sí? Sus tiempos libres lo pueden aprovechar y se les dan sugerencias para fortalecer el amor entre la familia. Se preocupan esos empresarios. Muy poquitos, ¿verdad? Muy poquitos, pero hay. ¿Qué quiere decir? Que esa insuficiencia del sistema económico que afecta directamente al trabajador se puede revertir para que el trabajador pues sea más libre, más amplio en su trabajo, más responsable y que también pues obviamente lleve una vida mejor. Eso es lo que se trata también. El sistema económico tiene que buscar algo que al trabajador le vaya bien, pues obviamente para que también a la empresa le vaya bien, ¿verdad? Son muchos aspectos que tenemos que ver. La verdadera causa. La verdadera causa de las novedades, sin embargo, es el vacío espiritual provocado por el ateísmo. Fíjense nomás. Sí. El vacío espiritual por el ateísmo. ¿A qué vas a misa si no cambias? ¿Verdad? ¿Tú crees en Dios que está ahí en una hostia, ahí en un pedacito de pan? No, hombre, estás mal. Eso es del siglo pasado, invento de los curas. No, tú no te creas de eso. ¿Sí? O sea, vienen esos modos de pensar, esas ideologías, esas tonterías que denigran la dignidad del ser humano, ¿verdad? Que no respetan a Dios. No, hombre, pues tú gana y el que no tranza no avanza. Así lo dicen todavía, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, Dichos no hay populares. respeto a las situaciones ni a los compromisos, porque muchas veces tú te echas un compromiso. Pues si aquel no cumplió ni el otro no cumplió, yo ¿por qué voy a cumplir? Hasta me lo friego ya. Entonces, todas estas cuestiones afectan tanto la vida moral, la vida espiritual, la vida psicológica de una persona y conlleva también un gran responsabilidad con la familia y con los hijos. Hay que tener mucho cuidado en eso. El marxismo había prometido desenraizar del corazón humano la necesidad de Dios, pero los resultados han demostrado que no es posible lograrlo sin trastocar ese mismo corazón. ¿Cómo ven el marxismo? Sí. Dios no existe y tú échale ganas y ya. Y lo seguimos viendo, a pesar de que no somos aquí comunistas ni nada, pero lo estamos viendo. ¿Cuántos jóvenes, hombres, mujeres, señoras, señores, niños, que se creen de las redes sociales, les quitan, les imponen una ideología y les quitan el respeto a Dios, les quitan el respeto a la familia? Entonces, ¿por qué trastocar cuando nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios y responsables de una familia, de un trabajo? ¿Por qué se los quitan? Porque la misma gente lo permite. Entonces, unos ciudadanos permitimos esas cosas porque no tenemos el carácter de defender lo bueno.
Hay una marcha por la vida, que vayan nosotros. Hay una marcha contra el aborto, que vayan los otros, yo no tengo tiempo. Oye, que va a haber una conferencia de Jesús Eucaristía en cierta parte, no, que vayan los otros. Oye, pero va a haber el Rosario Viviente en el Estadio Miguel Alemán Valdés, va a haber muchísima gente, vamos a participar. Ay, no, yo no tengo tiempo, que vayan los otros. Y luego andas llorando, chismeando, y ay, es que me va muy mal, ay, quién sabe qué hay. Si no tienes ni valores para lo espiritual, menos los vas a tener para lo moral. Pues ve, confiésate con el Padre, ay, no me da pena. Bueno, mejor no voy, así me quedo. Así estamos viviendo nuestra dignidad de hijos de Dios en muchas circunstancias de la vida. Ciertamente la lucha que ha desembocado en los cambios del 1989 ha exigido lucidez, moderación, sufrimientos y sacrificios. En cierto sentido, ha nacido de la oración y hubiera sido impensable sin una ilimitada confianza en Dios, Señor de historia, que tiene en sus manos el corazón de los hombres. Claro. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Bien. Bueno, es importante aclarar esto, ¿verdad? Que la oración es muy importante, porque a pesar de todas las circunstancias adversas que hemos tenido a través del tiempo, ¿sí? La oración, nace la fuerza. Y aunque a veces veamos o queramos ver que el mundo está mal y todo, pero y que no hay gente buena, sí hay gente buena y de oración y que está constantemente orando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene esa confianza en Dios, ¿sí? Que es el Señor de la historia, que tiene en sus manos el corazón de los hombres. Entonces no debemos de desfallecer en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, la crisis del marxismo no elimina en el mundo las situaciones de injusticia y ni de opresiones existentes, de las que se alimentaba el marxismo mismo, instrumentalizándolas, ¿verdad? El marxismo ya no existe, ya es algo pasado, que algunas, por ahí una que otra región la quieran meter, pero realmente no, porque es denigrar a la persona en su vida moral, espiritual y social. Pero vamos a seguir leyendo. En el pasado reciente, el deseo sincero de ponerse de parte de los oprimidos y de no quedarse fuera del curso de la historia ha inducido a muchos creyentes a buscar por diversos caminos un compromiso imposible entre marxismo y cristianismo. Claro, no es compatible nuestra fe católica con el marxismo, nada que ver, ¿sí? Nada que ver, muy distante. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más importantes es que se rompe la fraternidad.
El marxismo no tiene fraternidad, tiene imposición. El socialismo también tiene imposición. El comunismo tiene imposición. Pues nada tiene que ver con el cristianismo, ¿sí? Por muchos aspectos de formas ideológicas de pensar y de actuar que lo destruyen y destruyen la dignidad del ser humano. El tiempo presente a la vez ha superado todo lo que había de caduco en estos intentos. Lleva a reafirmar la positividad de una auténtica teología de la liberación humana integral. Muy bien. Es caduco, obviamente, es caduco, ¿por qué? Porque pues ya no. Pero pues hay más retos, siempre va a haber retos, ¿verdad? Pero por ejemplo vamos a ver un poquito lo que son los derechos de la conciencia. En fin, el desarrollo no debe ser entendido de manera exclusivamente económica, sino bajo una dimensión humana integral. Hay que reconocer íntegramente los derechos de la conciencia humana, vinculada solamente a la verdad natural y revelada. En el reconocimiento de estos derechos consiste el fundamento primario de todo ordenamiento político auténticamente libre. Es importante reafirmar este principio por varios motivos. Bien. Reconocer, fíjese bien, los derechos de la conciencia, reconocer íntegramente los derechos de conciencia de cada quien, de cada persona humana, ¿sí? Que se relaciona, ¿sí?, a la verdad natural y revelada. ¿Quién la da? Pues Dios. ¿Quién nos dice en Deiberu? Dios es el creador, es el responsable, es el que te ama, que te quiere, que te guía, ¿sí? En una de sus partecitas por ahí, que luego vamos a ver. Y el reconocimiento de esos derechos consiste, ¿verdad?, en los derechos de la conciencia, ¿sí?, que es el fundamento primario, ¿sí? ¿De qué? De todo ordenamiento, tanto político, social o libre, como tú quieras. Por eso hay que reafirmar que estos valores tienen una consecuencia y tienen un motivo. Por ejemplo, porque las antiguas formas de totalitarismo y de autoritarismo todavía no han sido superadas completamente y existe aún el riesgo de que recobren vigor. A ver, quiere decir que esto de los derechos de la conciencia, ¿sí?, por lo que se va arrastrando de atrás, se corre todavía ese riesgo de caer en esas ideologías o en esas políticas destructivas. Porque en los países desarrollados se hace a veces excesiva propaganda de los valores puramente utilitarios, al provocar de manera desenfrenada los instintos y las tendencias al goce inmediato, lo cual hace difícil el reconocimiento y el respeto de la jerarquía de los verdaderos valores de la existencia humana. Sí, pues siempre también, no ningún sistema es perfecto y también el sistema capitalista oprime también. Entonces, pues de alguna forma, ¿verdad?, como nos dice aquí, es difícil el reconocimiento y el respeto, ¿verdad?, ¿sí?, de la jerarquía de esos valores, es decir, de la importancia que tienen los valores tanto dentro del trabajo como dentro de la familia y dentro de la sociedad. ¿Sí? Bueno, continuamos. Porque en algunos países surgen nuevas formas de fundamentalismo religioso que velada o también abiertamente niegan a los ciudadanos de credos diversos de los de mayoría el pleno ejercicio de sus derechos civiles y religiosos. No es posible ningún progreso auténtico sin el respeto del derecho natural y originario a conocer la verdad y vivir según la misma. Sí, ciertamente. En algunos países, en algunas regiones, ¿verdad?, en algunas comunidades, ¿sí?, viene a presentarse un fundamentalismo religioso, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, cantidad de sectas,
mormones, musulmanes y aparte todas las sectas que hay, ¿verdad? Evangélicos, etcétera, etcétera. Entonces viene una ola fuerte para la mente o para el pensamiento de las personas, del ser humano. Pero aquí hay una cuestión muy importante, como lo reafirma aquí, ¿sí? No es posible, por ejemplo, el progreso auténtico sin el respeto del derecho natural. Fíjense bien lo importante que dice aquí. El derecho natural entre un hombre y una mujer es un derecho natural. Ah, no, ya se casan con un árbol, se quieren casar con un perrito, que se sienten niñas o niños. O sea, una transformación ideológica vana, que no es natural, que hombre con hombre y mujer con mujer, no es natural. Entendamos que todas estas ideologías promueven la destrucción de la dignidad humana. Entonces, por eso es muy importante, dice que un progreso auténtico de una nación, de un pueblo, ¿sí?, se rige por el respeto al derecho natural y a conocer la verdad y vivir según esa verdad. El destino universal de los bienes. En la Rerum Novarum de León XIII, afirmada enérgicamente y con varios argumentos, el carácter natural del derecho a la propiedad privada en contra del socialismo de su tiempo. El pontífice afirmaba con igual claridad que el uso de los bienes, confiado a la propia libertad, está subordinado al destino primigenio y común de los bienes creados y también a la voluntad de Jesucristo manifestada en el Evangelio. Así es. Bueno, entonces es la propiedad privada un derecho de cada persona por su trabajo. Pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra. Bien. Dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que el hombre no debe considerar los bienes externos como propios, sino como comunes, porque por encima de las leyes y de los juicios de los hombres está la ley, el juicio de Cristo. Así es. Bueno, pues es una cuestión moral, es una cuestión de principios donde comparte una persona con el otro, con el compañero, ¿verdad?, en el caminar de la vida. Pero también nos dice, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Ahora bien, la tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al don de Dios, es decir, sin el trabajo. Es mediante el trabajo como el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominarla y hacer de ella su digna morada. el libre albedrío, ¿verdad? Quieres producir, quieres ganar, pues vente a trabajar, ¿verdad? Pero aparte de ese trabajo, de esa cuestión que tú tienes, que estás ganando, que estás produciendo, también debes de compartir, de ser solidario con los demás, ¿verdad? Tanto con el trabajador como con toda la gente que te rodea, ¿no?
¿Y luego qué más nos dice, Manuel? El trabajo de un hombre se conecta naturalmente con el de otros hombres. Hoy más que nunca, trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros. Es hacer algo para alguien. Bien, pero también, ¿qué nos dice la propiedad del saber? Existe otra forma de propiedad, es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber. En este tipo de propiedad, muchos más que los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones industrializadas. Organizar ese esfuerzo productivo, programar su duración en el tiempo, procurar que corresponda de manera positiva a las necesidades que debe satisfacer, asumiendo los riesgos necesarios. Todo esto es también una fuente de riqueza en la sociedad actual. Claro. Hay muchas empresas, ¿verdad? Decimos, no todo es malo lo que estamos viviendo. Muchas empresas que sí se dedican a crear algo positivo para toda la humanidad, producir, ¿verdad? Compartir, vender, obviamente, pues es un negocio. Pero aún así, de cierta forma, como se respeta el derecho de las personas y las libertades de las personas. Entonces, la propiedad del saber significa entender que es un beneficio común y es para todos. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más. La moderna economía de empresas comporta aspectos positivos, cuya raíz es la libertad de la persona, que se expresa en el campo económico y en otros campos. Si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra y luego lo fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinaria y de bienes instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone manifiesto mediante el saber científico y su capacidad de organización solidaria. Claro. Así Sí. como... Bueno, es importante hacer entender, ¿verdad?, que en nuestra sociedad y en el mundo, ¿verdad?, hay mucha gente pues muy preparada, y hay unos doctores excelentes, cirujanos, cardiólogos, nefrólogos, etcétera, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí hacia los demás. Y también hay empresas que promueven o ayudan para que estos especialistas en diferentes ramos, ¿verdad?, no nada más en medicina, ¿verdad?, en diferentes ramos, física, matemáticas, lo que sea, ¿para qué? Pues para darle un poco de bálsamo o mucho a quienes lo necesitan, ¿verdad? Tenemos unos grandes arquitectos a nivel mundial. Entonces, este conocimiento dignifica a la persona y sobre todo la comparte hacia los demás, ¿verdad? Entonces, es importante que la propiedad del saber tiene ese sentido para todos. Por ejemplo, tenemos unos grandes pintores, ¿verdad?, a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de los años, el saber hacer las cosas. No nos vayamos tan lejos, está la Capilla Sistina, ¿verdad? Aquí en México pues tenemos a Rufino Tamayo, ¿verdad?, a Orozco, a Frida Kahlo, o sea, la propiedad del saber que se comparte hacia los demás, que no se queda encerrada. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de entender y de comprender lo bueno y lo malo, pero hay muchísimas cosas muy buenas. No vayamos a pensar que todo es malo en el mundo, no, muchísimas cosas muy buenas, ¿verdad? Artesanías de nuestros indígenas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, México, en la región norte, todo eso tenemos una gran cultura, una gran cuestión donde la propiedad del saber se manifiesta, y todo por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos compartidos, ¿verdad? Bueno, entonces sería todo ahorita por el momento, y nos vemos en el siguiente programa y los esperamos aquí
igual a las 8 de la noche, posteriormente. Gracias. Saludos, buenas noches. De laico a laico, compartiendo la fe católica.